Bien, estábamos entonces revisando estos ejemplos a partir de esta teoría de convoluciones. Acá estamos viendo, tenemos precisamente acá una identidad que nos permite cambiar esta integral, ven acá por otra integral que es mucho más fácil de trabajar. ¿Sí? Hay una identidad análoga, pueden consultarla, para los cosenos. Es decir, acá tengo seno de A por seno de B, hay una para coseno de A, coseno de B, y también puede servirles en algún momento. Bien, entonces la consultan por ahí, es bueno tenerlas por ahí presentes. Entonces, claro, ahora cambio todo esto, todo este problema de encontrar esta transformada inversa, lo cambio por el problema de resolver esta integral. Y bueno, ya resolver esta integral pues traerá sus detalles. Bien, miremos esta integral, esta transformada. Claro, si yo, por ejemplo, estoy transformando la integral de 0 a t de f de tau, básicamente acá lo que estoy observando es que tengo la función f de t función constante 1, ¿cierto? Función constante 1. Y si yo transformo esto, según el teorema, ¿esto qué es? Es la transformada de f de t, que es f de s, por la transformada de 1. Y la transformada de 1 es 1 sobre s. Es decir, esto efectivamente es f de s sobre s, que es lo que está acá, visto como una convolución. ¿Sí? De otra manera, esta integral, una integral de 0 a t de f de tau es la transformada inversa de f de s sobre s. ¿Sí? De f de s sobre s. Vamos a ver para qué vamos a utilizar esto. Acá tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? Tenemos algunos ejemplos. Y es precisamente esto. Si tengo, por ejemplo, esta es la transformada de quién? Es la transformada del seno de t. Si estoy multiplicándolo por 1 sobre s, entonces acá tendremos, según lo que ya vimos, esto lo puedo devolver ¿a qué? Lo puedo devolver a la siguiente convolución. Seno de t, convolución 1. Y ahora escribo esto como una convolución, que es esta integral. Y bueno, esta integral da esto que está acá. ¿Sí? Da eso que está allí. Es mucho más fácil para este caso hacer eso que hacer las fracciones parciales. Es mucho más sencillo verlo a partir de una convolución. Para algunos casos va a ser así, en otros se complicará pronto un poco más, pero bueno, eso lo verán ustedes a medida que resuelvan ejercicios. Llegamos entonces acá a las ecuaciones de Volterra. Las ecuaciones de Volterra son ecuaciones que involucran integrales en ella misma. Son ecuaciones de este estilo. De hecho, estas ecuaciones de Volterra tienen algunas aplicaciones bien interesantes y lo que se puede observar es precisamente que esta función f de t involucra algo que parece, bueno, de hecho es una convolución. De hecho es una convolución. Entonces veamos cómo trabajar con estas ecuaciones de Volterra. Dice, resuelva esta ecuación de Volterra, ¿cierto? Es decir, HF de t. HF de t en términos solamente de t sin necesidad de hacer esta cuenta. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que yo no puedo resolver esta integral precisamente porque no sé quién es f. No sé quién es f. Entonces vamos a mirar estas ecuaciones de Volterra. ¿Cómo hallar f de t aquí? Una vez teniendo esta ecuación de Volterra, lo que se hace es aplicar la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de f de t es f de s, de 3t cuadrado es 3 sobre 2 factorial, lo cual es 2 sobre s al cubo, menos la transformada de e a la menos t, que es 1 sobre s más 1. Y ahora, acá, si ustedes observan esto que está aquí, esto que está acá, ¿qué es? Esto no es otra cosa que ¿quién? Que f de t convolución e a la t. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la definición de la convolución de f de t e a la t. Y la transformada de una convolución, ¿qué es? Es el producto de la transformada. Entonces la transformada de f a la t, de f de t, es f de s.
Y la transformada de E a la T es 1 sobre S menos 1. Entonces acá ya me quedó una ecuación en términos de f de s. Lo que procede es pasar f de s al otro lado, factorizar, pasar a dividir, y me quedo con todo esto después de hacer fracciones parciales. Y una vez tengo esto en términos de fracciones parciales, simplemente me devuelvo con transformada inversa y así obtengo la función que cumple con esa ecuación de Volterra, ¿sí? Esta f de t cumple con esta ecuación de Volterra. Podemos ver la aplicación de estas ecuaciones de Volterra, por ejemplo, en circuitos en serie, circuitos LRC. De hecho, cuando nosotros hablamos de estos circuitos RLC, algo que nosotros nos encontrábamos, y yo creo que ustedes lo recuerdan, es que cuando yo planteaba la malla para esto, ¿qué nos quedaba? Si yo quiero modelar la corriente, a ver, ¿qué queda? Quedaba acá la inductancia, ¿cierto? La inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Más quién? Más la resistencia por la corriente, más 1 sobre la capacitancia por la carga del capacitor. Y esto igual a E a la T. Pero la carga del capacitor depende del tiempo. Yo quiero modelar la corriente. Esto se convierte entonces en una ecuación de Volterra. ¿Por qué? Porque esta, mejor dicho, sabemos que la corriente es la derivada de la carga, ¿cierto? La corriente es la derivada de la carga. Entonces, ¿la carga quién es? Es la integral de la corriente. Integramos entonces acá la corriente, observen, integro la corriente de 0 a t. Esto es precisamente la carga. Esto es precisamente la carga. Dicho esto, este problema se convierte ahora en una ecuación de Volterra. Se convierte en una ecuación de Volterra. Básicamente esas ecuaciones de Volterra son ecuaciones que incluyen esta forma de convolución. Y una vez tengo esto, bueno, me doy a la tarea de resolverlo. Por ejemplo acá, determine la corriente I de T en el circuito de la malla cuando L es 0.1 Henry, R es 2 ohmios, T es 0.1 faradios, la corriente I es 0,0, el voltaje aplicado es esta función que está acá. Observen, bien interesante. El voltaje que me ofrecen de una vez tiene una función escalón unitario. Ya habíamos visto que esas funciones de escalón unitario, al menos lo habíamos mencionado, se utilizan mucho en circuitos. Entonces, ¿cómo se plantea todo esto? Veamos cómo se plantea la ecuación diferencial. Profe, no se le escucha muy bien, hay interferencia, no sé. Vamos a cambiar la modificación acá del audio. A ver, allí se escucha mejor, se escucha con menos interferencia, un poco más limpio el audio, o peor, o lo mismo. Sí, 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 se escucha mejor, se escucha ¿Se escucha mejor. mejor? Vale. Sí, señor. Entonces observen, acá cuando tenemos nosotros estas condiciones, podemos nosotros plantear la siguiente ecuación diferencial, ¿cierto? Tenemos acá la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más la resistencia por la corriente, ¿cierto? La resistencia es 2. Y acá tenemos 1 sobre la capacitancia, que va a dar 10. Y acá tenemos la carga. ¿La carga qué es? Esta integral, ¿cierto? Es esta integral. Esto será la carga en el capacitor, que lo convertimos entonces en una integral de este estilo. Integral de 0 a t de i evaluado en tau de tau. Y acá pues tenemos la fuente, la ecuación de la fuente que incluye una función de escalón unitario. Ahora vamos a aplicar acá lo que viene siendo la transformada de Laplace. Veamos. Transformada de Laplace para esto es una derivada. Entonces tenemos, a ver, 1 sobre 0.1 S, ¿cierto? Porque es una primera derivada, y de S, a ver, vamos a escribirlo aquí aparte porque acá ya están haciendo algunas cuentas. Tenemos 0.1, dejo la constante. En virtud de la derivada tenemos entonces S, I mayúscula de S, menos I evaluado en 0, ¿vale? Más 2 veces
La transformada de I será I de S, más 10 veces la transformada de esta ecuación que está acá, de esta parte que está acá. A ver, por aquí abajo. Esto que está acá no es otra cosa que tener I de T convolución 1. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser la transformada de I de T es I de S. La transformada de 1 es 1 sobre S. Igual. ¿Igual a qué? A ver, ¿igual a qué? La transformada de 120t, esto será, a ver, 120. La transformada de t es 1 sobre s cuadrado. La transformada, acá tenemos entonces, ojo con esto acá. Acá tenemos primero que hacer una modificación, ¿sí? A ver, vamos a hacer, antes de transformar esto, vamos a hacer una modificación de lo que está en la parte de la izquierda. A ver, si ustedes recuerdan, esto no lo puedo transformar todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo transformar todavía? Tengo que hacerle algo para poderlo transformar. ¿Qué tengo que hacerle? ¿Sí recuerdan o no, muchachos? Para poder transformar Sí, agregarle el -1. eso, para poder transformar eso debe estar de la forma t menos a por el escalón unitario evaluado en t menos a. Es decir, el escalón unitario y la función deben estar evaluados en lo mismo. Como no está de esa manera, tenemos que primero acomodar eso, ¿cierto? Pero de hecho, a ver, vamos a observar acá. Bueno, será mejor a esta partecita, el 120, vamos a escribirlo así. A ver, ojo. Voy a escribir así el 120t menos 120 y a t le voy a restar 1 y le voy a sumar 1, ¿cierto? Por el escalón unitario en t menos 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sumo 1 y resto 1 acá. Sumo 1, vamos a poner este menos 1 de otro color, este más 1. Resto 1 y sumo 1. Y luego hago asociativa. Me quedo con esta parte. Es decir, me voy a quedar con 120t menos 120 t menos 1 multiplicado por el escalón unitario evaluado en t menos 1. Y ahora, este menos con este más queda menos. 1 por 120 nos queda simplemente 120 escalón unitario evaluado en t menos 1. Y ahora sí lo puedo transformar. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, vale, procedemos. Procedemos acá. Ahora sí, la transformada de 120t, ¿esto qué será? 120, la transformada de t es 1 sobre s cuadrado. Escribimos así, ¿cierto? La transformada de 120t menos 1 por u de t menos 1. ¿Esto qué es? A ver, ¿lo recuerdan? Esto es 120, teorema de traslación en el eje. ¿En el eje qué? En el eje T. Sí, señor. Entonces simplemente transformamos la función t, que será 1 sobre s cuadrado, y agregamos e a la menos s, ¿cierto? E a la menos s porque el escalón unitario está evaluado en t menos 1. Recuerde que acá va a quedar, si es t menos a, acá queda e a la menos as, ¿vale? Y ahora menos 120, acá tengo la transformada de 1, la transformada de 1 es 1 sobre s, y en virtud del escalón unitario, multiplico por e a la menos s. ¿Sí? Y ahora, bueno, miramos entonces qué pasa acá. La corriente evaluada en 0, ahí dice el problema que es 0. Entonces, ¿qué queda? Queda 0.1 s i mayúscula de s, más 2 veces i mayúscula de s, más 10 veces i mayúscula de s sobre s, ahí está. Acá tenemos 120 sobre s cuadrado menos 120 s cuadrado e a la menos s y menos 120 e sobre, bueno, 121 sobre s, esta parte final, e a la menos s. Acá estamos aplicando varias cosas. Estamos aplicando la derivada de la transformada de una derivada, ¿cierto? Para la parte de la ecuación diferencial.
¿Qué otra cosa estamos aplicando? Estamos aplicando la derivada de una convolución, ¿sí? Que en última es perdón, la transformada de una convolución, que en última es la transformada de esa integral para esa ecuación de Volterra. Estamos también transformando la función con escalón unitario. Estamos haciendo de una vez la acomodación para todo eso. Estamos usando aquí varias cosas. Y apenas vamos en la transformada directa. Ahora en la inversa no sé qué me pueda encontrar. Puede ser que me encuentre por allí tal vez con algún otro teorema de traslación, tal vez no el mismo. Vamos a ver. Bueno, hasta acá vamos bien. Sí, espero que hasta acá vayamos bien. Entonces, bueno, voy a borrar todos estos dibujos. Voy a borrar todo. Si no han escrito algo, por ahí le toman un pantallazo, aunque igual está escrito ahí en el texto. Solamente quiero que vayamos nosotros haciendo las cuentas paso a paso. Entonces observen, tenemos esto así y bueno, acá sea como sea, yo lo que quiero es despejar I de S. Entonces observen, acá vamos a despejar I de S, tal vez en alguna parte vamos a hacer fracciones parciales y lo que va a ocurrir es que vamos a obtener estas expresiones. ¿Sí? Vamos a obtener estas expresiones. Entonces, a ver, una vez obtenido I de S, tal vez estas expresiones las vamos a separar un poco más usando fracciones parciales, ¿cierto? Porque esto que está acá no lo puedo transformar todavía. Aplico fracciones parciales. Acá tengo un factor lineal que se repite y otro distinto. Entonces tengo por acá una fracción parcial, tengo por acá la otra fracción y la otra que corresponde a esta. Ahora para la otra, observen, recuerde, ya lo he dicho, pero recuerde, cuando tenemos que hacer fracciones parciales, no involucramos esto, no involucramos el e a la menos s. Es decir, yo le voy a hacer fracciones parciales a 1 sobre s más 10 al cuadrado, que fue lo mismo que ya hice, ¿no? Es decir, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar 1 sobre 100 sobre s, acá está, por e a la menos s, menos 1 sobre 100 s más 10 por e a la menos s, acá está. Menos 1 sobre 10 sobre s más 10 al cuadrado por e a la menos s, acá está. ¿Sí? Bueno, esos cambian de signo por este signo que está acá. Y finalmente este que está aquí, este que está acá, pues lo dejamos así tal cual, porque no le podemos hacer nada a las fracciones parciales. ¿Vale? Lo escribimos así, expresándolo en fracciones parciales. No se puede agrupar nada. Acá no les recomiendo que, por ejemplo, agrupe este término con este otro término. No se lo aconsejo. Le aconsejo mejor que lo trabaje de manera independiente. Y a ver, empezamos con transformadas inversas. Entonces veamos. I de t, bueno, I minúscula, pongamos. I de t, ¿quién es? Vamos a dejar este 1200 que está apareciendo acá. Y la transformada inversa de 1 sobre s, ¿quién es? Es t. ¿Cierto? Que queda acá entonces 1 sobre 100 por t. La transformada inversa de 1 sobre s más 10, ¿quién es? Queda entonces acá 1 sobre 100. La transformada inversa de 1 sobre s más 10 es e a la menos 10t. Acá vamos a usar un teorema de traslación. Vamos a usar un teorema de traslación, ¿cierto? Es decir, acá, cuando yo transformo inversamente esto, bueno, tengo acá un décimo. Cuando transforme inversamente 1 sobre s más 10 al cuadrado. A ver, ojo acá, ojo acá. Quiero transformar inversamente esto. Transformada inversa de esto. Esta transformada inversa es lo mismo que la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Pero haciendo un desplazamiento de s por s menos 10. S más 10. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profe, sí, señor. Entonces acá, ¿qué queda? Va a quedar la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es t. Y con el desplazamiento queda acá multiplicado por e a la menos 10 t. ¿Sí? Bueno, acá ya estamos usando teoremas de traslación. ¿Sí ven? Estamos usando muchas cosas en este ejercicio, muchachos. Los dos teoremas de traslación se van a ver involucrados en este ejercicio. Estamos usando la transformada de una derivada, la transformada de una integral para esa convolución, la transformada de cosas que tienen el escalón unitario
Y ahora todo con transformada inversa. Entonces, bueno, vamos bien hasta esta parte ya la transformamos, esta parte ya la transformamos y esta también. Ahora vamos a ver esto donde tiene el otro teorema de traslación, ¿vale? Acá tengo menos 1/100, menos 1/100, la transformada inversa de e a la menos s, de 1/s, perdón, de 1/s es t, ¿cierto? Y esto implica una traslación en el eje t, es decir, la transformada inversa de 1/s es ¿quién? Es 1, es 1. Y la transformada inversa de e a la menos s, es decir, cuando aparece este término acá, ¿qué pongo? Pongo u evaluada en t menos 1, el escalón unitario. Acá no se ve tal vez muy claro, acá sí que se va a ver un poco mejor. Y este va a estar súper interesante, este otro término. Acá tenemos entonces más 1/100 multiplicado por ¿quién? Tengo la transformada inversa de 1/s más 10. ¿Quién es esa transformada inversa? ¿Quién es? Bueno, a escribirlo acá, 1/100. ¿Quién De es la esa menos 10. transformada inversa? De 1/s más 10. Esto es e elevado a la menos 10t. ¿Estamos de acuerdo? Pero en virtud de este término que está aquí, debo agregar un escalón unitario, ¿cierto? T menos 1. Y por lo tanto, la función debe ir evaluada en T menos 1 también. Debe ir evaluada en T menos 1 también. ¿Sí? Observe, ahí estamos usando el teorema de traslación en el eje T para devolverlo de manera inversa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, vayan haciendo las preguntas, muchachos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, espero que sí. Voy a borrar esto para seguir escribiendo. Todo esto va dentro de ese paréntesis. Todo va dentro de este paréntesis. Es decir, continuamos acá arriba. De acá, continuamos acá arriba. Bien. Vamos a transformar ahora inversamente este término que está acá. Este va a estar bien interesante. Tengo entonces acá más un décimo. Y observe, cuando yo hago la transformada de Laplace inversa de esto, tiene ambos teoremas de traslación. Ambos teoremas de traslación. En virtud de este factor que está multiplicando e a la menos s, tiene el teorema de traslación del escalón unitario. Es decir, la traslación en el eje t. Y en virtud de esto que está acá, tiene la traslación en el eje s. Tiene la traslación en el eje s. Así que, a ver, mucha atención a esto que va a aparecer aquí. Voy a escribirlo en dos pasos. Primero como transformada inversa de Laplace, ¿de quién? A ver, acá tengo, ya saqué el undécimo, me queda acá 1/s², 1/s², y acá este 1/s² está con un desplazamiento en el eje S, ¿cierto? Acá tenemos t, perdón, s, lo cambiamos por ¿quién? Por s más 10. ¿Sí? Bueno, perdón, acá escribí dos veces esto. Acá s más 10. Pero no solamente eso, en virtud de este señor que está acá, t tiene también un desplazamiento, ¿cierto? Y es, ¿quién? T menos 1. Es decir, solamente esta parte es igual a ¿qué? Será igual a un décimo. Acá tenemos la transformada inversa de Laplace de 1/s² es t. Es t. Pero en virtud del teorema de traslación en el eje t, queda t menos 1 por el escalón unitario evaluado en t menos 1. Pero en virtud del desplazamiento en el eje s, esto queda multiplicado por e elevado a la ¿qué?
elevado a la ¿T que menos 1? no, va a quedar esto, Y este, esto evaluado en t, bueno, acá tendríamos a la menos 10t, ¿no? A la menos 10t. Así. ¿Sí? Bueno, y este último solamente, pues bueno, también va a tener el teorema de, a ver, estos dos se pueden agrupar, estos dos últimos sí se pueden agrupar, porque tiene lo mismo, ¿no? Tiene s más 10 al cuadrado en el denominador, multiplicado por e a la menos s, estos dos sí que se pueden agrupar, ¿sí? Estos dos últimos sí se pueden agrupar. Ahí, en este, a ver, hay que tener cuidado con este último. Hay que tener cuidado con este último. Veremos acá cómo van quedando los resultados. Bueno, espero que ustedes los hayan escrito. Yo por acá no los dejé escritos. Acá en este hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque acá este último tiene que ir evaluado también en t-1. Es decir, la función, la función que realmente yo estoy transformando, que estoy multiplicando por el escalón unitario, ¿cuál es? Es la función t-1 por e a la menos 10 t-1 por el escalón unitario u de t-1. Es decir, cuando yo transformo esto, teniendo en cuenta que ya tengo una traslación en el eje t, entonces lo que voy a transformar, ¿qué es? Es la función t e a la menos 10t, ¿sí? T e a la menos 10t. Claro, y cuando yo transformo esto, teniendo en cuenta que acá a t le estoy haciendo un desplazamiento t por t menos 1, esto tiene acá un desplazamiento en el eje s. Es decir, si ustedes transforman directamente esta función, debe ir así. Algo que puede ser fácil de evitar, y es un error común también, es escribir acá simplemente así, como simplemente e a la menos 10t. Pero no, hay que también evaluar este en lo mismo que está el escalón unitario. Es decir, todo debe quedar evaluado en lo que está el escalón unitario. ¿Sí? Acá hay que tener mucho, mucho cuidado con los detalles y hay que estar muy concentrado. Y bueno, una vez tenemos eso, tenemos I de S así y luego tenemos I de T. Observen la forma que tiene la corriente. La forma que tiene esa corriente. Es esto que está acá. Esta es la corriente en el capacitor. Y claro, cuando uno grafica esto, en virtud del escalón unitario, uno puede convertir esto en una función a tramos y entonces queda algo de este estilo. Queda algo de ese estilo. Recuerden que, bueno, esta corriente, cuando es positiva, tiene una dirección. Cuando es negativa, lo que pasa es que cambia de dirección, ¿no? Pero observen, este ejemplo es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque se están utilizando muchas cosas. Entonces, les recomiendo que miren estas ecuaciones de Volterra una vez que ya hayan estudiado algunas cosas con respecto a esta transformada de Laplace. Bueno, esta parte si no, es otra aplicación de estas funciones de Volterra, pero bueno, no me interesa mucho esa parte. Ustedes la pueden estudiar si de pronto ven que les sirve en lo que están estudiando en sus carreras. Pero acá en esta parte, bueno, sí van a aparecer algunas de Volterra. Observen, acá tenemos el problema 37 al 46. Van a estar apareciendo algunas funciones de Volterra y de hecho en estas últimas, en la 46, aparece una ecuación diferencial que involucra una ecuación de Volterra, en la 45 también, ¿vale? Por ejemplo, pueden replicar, como el ejemplo que revisamos, pueden replicar tal vez el ejercicio 47 o 48, que también tienen que ver con ecuaciones de Volterra. Ya vemos cómo está planteada la corriente, ¿cierto? De hecho, la carga es esa integral de la corriente que va a ser una convolución y pueden resolver un problema totalmente análogo ahora con estos valores. ¿Sí? Pero claro, ahí tenemos que tener mucha claridad de cómo funcionan los teoremas de traslación, de cómo funcionan la transformada de derivadas, y esto es lo que se ve en el capítulo
en la sección 4.3 y 4.4. Entonces, bueno, por ahí tienen eso para repasar y para estudiar. Hay unos buenos ejercicios acá en el texto. Hay buenos ejercicios en el texto. Vamos a ver entonces esta última parte que tiene que ver con la transformada de funciones periódicas, que también se utiliza una buena cantidad en circuitos. En circuitos se utiliza mucho este tipo de, de funciones periódicas. Y claro, como les había dicho, tal vez en algún momento yo necesito tener un interruptor, ¿cierto? Que dé la fuente, que vaya dando el voltaje ahí en términos del tiempo. Entonces, de pronto el interruptor lo enciendo de 0 a 1 segundo, luego de 1 a 2 lo apago, luego vuelvo y lo enciendo de 2 a 3 y así sucesivamente. Y con ese comportamiento de encendido y apagado de forma periódica, pues lo que se quiere es estudiar algo con respecto al circuito. Es decir, que ahora incluso a una ecuación de Volterra podríamos incluirle, bueno, un circuito de esos en la parte de la fuente, en lugar de poner de pronto un escalón unitario, ponemos una función periódica. Entonces se pone incluso se pone más interesante todo eso. Bueno, no sé si ya lo escuchan, pero ya llegó la serenata. Ya llegó la serenata del sábado. Ya se estaba demorando incluso. Vale. Veamos entonces las funciones periódicas. Estas funciones periódicas tienen la siguiente característica. Una función periódica, como nosotros ya lo hemos venido estudiando desde cálculo 1, es una función que tiene un comportamiento regular cada cierto intervalo. Entonces vamos a suponer que f es una función periódica, continua, a tramos y de orden exponencial. ¿Sí? Va a ser continua por tramos de orden exponencial y periódica con un periodo t. Con un periodo t. Entonces, ¿cómo se transforma una función periódica con todas estas características? Se transforma de la siguiente manera. Va a ser 1 sobre 1 menos e elevado a la menos st, donde este t es el periodo, ¿sí? Donde ese t es el periodo. Tengan en cuenta que el periodo va a ser la longitud del intervalo donde se está repitiendo el mismo fenómeno de la función. Acá esto por e de 0 a t de e a la menos stf de t de t. Si ustedes observan esto que está acá adentro, básicamente se parece mucho a la definición, bueno, lo que está adentro, de hecho es exactamente la definición de transformada de Laplace. Pero, ¿en qué cambia? Que esto no va hasta infinito. ¿Sí? Básicamente la transformada de una función periódica tiene esta integral, la misma forma de la transformada de Laplace, pero esto no va hasta infinito, va hasta el periodo, y en virtud de esto, pues multiplicamos por esta cantidad, ¿vale? Veamos entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos es una función periódica, ¿cierto? El periodo es 1, el ancho del intervalo es 1, perdón, es 2, porque acá esto se vuelve a repetir hasta este momento, es decir, este punto se repite hasta este momento, es decir, es 2. El periodo es 2, y entonces vamos simplemente a escribir esta función e de t, la vamos a escribir como una función que va a ir de 0 a 1 y una función que va de 1 a 2. Pero de hecho, como ya deben anticiparse, esto no me sirve para trabajarlo en una ecuación diferencial. Entonces, a esta función periódica, ¿qué voy a hacer? A ese periodo, a esto, lo voy a escribir en términos del escalón unitario, como me imagino que ya se lo anticipaba. Entonces, ¿cómo escribo esto como un escalón unitario? Simplemente de la siguiente forma. Va a estar definido en el intervalo de 0 a 2, pero puedo escribirlo como un escalón unitario así. Esta e de t será, observe, yo quiero que me quede la primera parte, entonces voy a escribir 1, ¿cierto? Menos la función escalón unitario, va a quedar 1 multiplicado por la función escalón unitario evaluado en t menos 1. Tengan en cuenta que este escalón unitario anula la primera parte. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo acá? Tengo primero 1, ¿cierto? Que va a ser todo esto. Y luego
Y luego, ¿qué tengo? Luego tengo la siguiente función. Esta es la primera parte, 1. Ahora, 1 menos 1 por el escalón unitario, ¿qué queda? Es decir, la gráfica de esta parte que está aquí, ¿qué es? Es simplemente esto que está acá. Claro, y cuando yo resto de la roja, resto la azul, me queda esto acá, esto y esto. Bueno, de hecho va a quedar así 0 en adelante, pero me interesa que esté bien definida de 0 a 2. Es decir, que esto va a ser precisamente esto cuando t varíe entre 0 y 2. ¿Vale? Escribo entonces esta función periódica, puedo escribirla con un escalón unitario. Y eso lo puedo ahora poner en alguna transformada de Laplace. Entonces, bueno, sin irnos mucho al lío, esto no necesariamente tendría que ponerlo como un escalón unitario, pero ¿cómo es la transformada de Laplace entonces de esta función e de t? Según el teorema. Según el teorema esto es 1 sobre 1 menos e elevado a la menos s por el periodo, que es 2, 2s. Y esto multiplicado por la integral desde 0 hasta el periodo, que es 2, ¿de quién? De e a la menos st, ¿cierto? Por la función, y acá es donde necesitamos la función, esta función e de t, entonces puedo hacerlo en dos partes. A ver, yo les muestro dos formas de hacerlo. Puedo entonces esa integral partirla. Voy a ir de 0 a 1 y de 0 a 1 la función es 1